Hola, hola, saludos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Levit, el conejo que representa a Linou del grupo surcoreano Stray Kids. Estamos tejiendo en el canal la colección de Esquizu de Stray Kids. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder realizar a este Levit. Queda midiendo entre 15 y 17 centímetros aproximadamente. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, vamos a comenzar a tejer a Levit haciendo su cabeza. Y vamos a empezar haciendo 9 cadenas en blanco. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Así nos tienen que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 44 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 56 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 12 vueltas más de los mismos 60 puntos bajos.
Así vamos y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 54 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabeza cuidando que no se pierda la forma. La cabeza no es totalmente redonda, sino que queda un poco aplanada, entonces rellenamos con mucho cuidado. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y cortar y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Así queda la cabeza de Levit y como siempre les voy a dejar por aquí en la descripción de este video un enlace con la imagen de referencia del muñeco original para que ustedes se guíen con esa imagen para hacer los detalles del rostro. Como les he dicho, lo que yo hago es ampliar la imagen en el computador hasta que me quede del mismo tamaño de la cabeza que tejí y luego en un papel calco los detalles que me van a servir luego de molde para recortar las piezas en paño lenci. Así lo hago yo. Por ejemplo, aquí ya recorté en papel las piezas de este modo, los dos ojos, marqué cuál va a la izquierda, cuál va a la derecha. Esto de acá es la distancia que tiene que haber entre los dos ojos a la hora de pegarlos en la cabeza. Esta es la nariz, esta es la boca. Entonces con estos moldes
pude yo recortar las piezas. Entonces aquí tenemos los ojitos, la nariz y la boquita, a la que le puse un pequeño cuadrado blanco para los dientes. Y cuando peguemos ya esto en la cabeza, solo restaría hacer los otros detalles que van con hilo, pero igualmente revisen la imagen de referencia para que les quede lo más parecido posible, porque es muy importante. Así quedan entonces los detalles del rostro de Levitt ya pegados. Le hice entonces las cejas con hilo, también la línea de la sonrisa de la boca. Y listo, ahora vamos a continuar haciendo las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Ahora sobre estos 4 puntos vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer 11 vueltas más de los mismos 16 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Vamos a hacer otra oreja igual a esa y vamos a coser las orejas a la cabeza de Levitt, que van a ir en este punto aquí juntas. De esta forma, en la parte de arriba van a ir cosidas las orejas de Levitt. Así quedan las orejas de Levitt ya cosidas a la cabeza. Mirando también la imagen de referencia, vamos a recortar este par de formas en pañolensi rosa para pegarlas adentro de las orejas. Y ahora vamos a continuar con el cuerpo. Y empezamos haciendo las piernas con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos 6 aumentos y 6 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. Ahora hacemos una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos 6 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos cortar y rematar en ese punto y vamos a hacer otra pierna igual a la primera.
En esta no cortamos, sino que continuamos tejiendo. Y para eso vamos a hacer 3 cadenas. Buscamos el punto que se le corresponda en la otra pierna, enganchamos y tenemos lo siguiente. En esta pierna tenemos 9 puntos, en la otra otros 9 puntos. Por un lado de la cadena tenemos 3 puntos y por el otro lado tenemos 3 puntos. Esto nos da un total de 24 puntos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión es 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Rellenamos las piernitas y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos. Ahí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza. Y vamos a coserlo de esta forma en este punto. Vamos a coser ambas piezas fijándonos que no se nos vaya a torcer en ningún momento. Por eso mientras cosemos podemos fijar la posición con unos alfileres para que no se mueva. Así queda cosido el cuerpo a la cabeza de Levit. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Rellenamos el brazo un poco, no completamente, y vamos a aplastar el tejido de esta forma. Y en los 10 puntos que tenemos disponibles vamos a atravesar 5 puntos bajos.
En el último punto rematamos y cortamos dejando una hebra para coser al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí tenemos los dos brazos y vamos a coserlos al lado y lado del cuerpo aproximadamente en la cuarta vuelta desde el cuello. Aquí y aquí. En este punto van a ir cosidos al lado y lado los brazos. Así queda ya Levitt con los brazos cosidos. Vamos a pegar en su pancita un círculo en pañolensi rosa y ahora vamos a hacer la colita. Para la cola vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. Ahora hacemos 5 disminuciones. Ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser al cuerpo. Esta colita la vamos a coser a Levitt en este punto aproximadamente. Aquí cosemos la cola del Levitt. Así queda ya la cola cosida al cuerpo. Y ahora vamos a hacer la camisa. La camisa la vamos a tejer con una aguja un punto más grande de la que usamos para tejer el cuerpo, y como el cuerpo lo tejimos con una aguja de 2 milímetros, vamos a tejer la camisa con una de 3 milímetros y vamos a empezar haciendo 27 cadenas. Ahora, a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 26 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Y vamos a rematar y a cortar en este punto, así. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base. En el quinto enganchamos nuevamente el hilo negro. Y vamos a hacer 10 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y hacemos un aumento
8 puntos bajos y un aumento y tendremos un total de 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 12 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base nuevamente. En el quinto enganchamos el hilo negro. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Así llevamos la base de la camisa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar una cadena, giramos y en este primer bloque hacemos un aumento y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a pasar al siguiente bloque. Aquí tenemos 12 puntos, entonces vamos a hacer 12 puntos bajos. Hacemos 5 cadenas nuevamente. Y pasamos al último bloque haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Así va la base de la camisa. Estos son los 2 huecos donde irán después las mangas. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 5 puntos, 5 cadenas, 12 puntos, 5 cadenas y 5 puntos. Eso nos da un total de 32 puntos. Y lo que vamos a hacer ahora es levantar una cadena, giramos y hacemos un aumento al comienzo, 30 puntos bajos y un aumento al final. Y así vamos a tener 34 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 34 puntos bajos, sin olvidarnos de levantar cadena antes de girar. Así va. Y bueno,
como esta va a ir abotonada en la parte de atrás para que podamos ponerla y quitarla con facilidad, vamos a hacer los ojales por este borde. Entonces empezamos haciendo 2 puntos bajos, hacemos 4 cadenas, hacemos ahora 3 puntos bajos, cuatro cadenas y hacemos un punto bajo en el último punto disponible. Así quedan los ojales y ahora vamos a hacer por todo este borde superior puntos deslizados. Y ahora vamos a hacer puntos bajos en todo este borde. Y en esta esquina ya podemos rematar y cortar. Así queda. Ahora vamos a hacer las mangas y para eso vamos a enganchar el hilo negro nuevamente en esta esquina inferior. Aquí enganchamos y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 3 puntos disponibles. Por esta parte de arriba tenemos 4, aquí tenemos otros 3 y por esta parte tenemos 5, lo que nos da un total de 15 puntos disponibles. Entonces vamos a hacer 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer lo mismo en la otra manga. Así queda la camisa con las 2 mangas ya listas. Y ahora vamos a hacer el borde blanco. Para el borde blanco vamos a enganchar en la esquina inferior tomando solo la hebra trasera, es decir, la hebra en blue. Allí enganchamos el hilo blanco y vamos a hacer puntos deslizados en todo este borde. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer puntos bajos de la siguiente forma. Tomamos el punto deslizado completo que acabamos de hacer más la hebra anterior, así. De este modo hacemos puntos bajos en todo este borde. Y ya podemos en este punto rematar y cortar. Así queda el borde blanco. Y ahora vamos a coser 2 botones en la parte de atrás en dirección a los ojales que ya hicimos.
cosemos aquí los 2 pequeños botones y vamos a bordar al frente el logo de Stray Kids SKZ. Lo van a hacer también mirando la imagen de referencia que les dejé para que les quede lo más parecido posible. Lo pueden bordar o lo pueden pintar. Y bueno, aquí ya cosí los 2 botones a la camisa y bordé el logo. Vamos a recortar también un pequeño rectángulo blanco en pañolensi y lo pegamos en este punto, y ahora vamos a poner la camisa en nuestro Levit. Y bueno, así queda Levit con la camisa ya puesta. Este es el 4.º esquizo que subimos. Recuerden que estamos tejiendo esta colección de Stray Kids. Espero que la estén tejiendo conmigo, espero que este Levit les haya gustado, que lo hayan tejido, y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.